Guillaume de Machaut, también Machault, nace alrededor de 1300 y muere en abril de 1377. Fue un clérigo, poeta y compositor medieval francés. Fue el máximo representante del movimiento conocido como Ars Nova, siendo considerado el más célebre compositor del siglo XIV. Contribuyó al desarrollo del motete y de la canción secular. Compuso la Messe de Notre Dame, Misa de Nuestra Señora, a principios de la década de 1360. Se considera la primera misa escrita por un solo compositor y concebida como una unidad. Su forma de componer, tanto en su producción religiosa como profana, influyó en numerosos compositores posteriores. Guillaume de Machaut fue educado en algún lugar cercano a Reims. Su apellido parece derivar de la cercana ciudad de Machault, a unos 30 kilómetros al este de Reims en la región de Ardennes. Gobernantes. Machaut fue secretario de Juan I de Bohemia, el Ciego, conde de Luxemburgo y rey de Bohemia, del año 1323 a 1346. No confundir con Juan I de Brabante el Victorioso, 1252 a 1294, casado con Margarita de Flandes y 1251 a 1285, y padres de Margarita de Brabante, aquí como primera, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico 1276 a 1311. Margarita de Brabante se casó con Enrique de Luxemburgo, Enrique VII del Sacro Imperio Romano Germánico, con el cual tuvo a Juan I de Bohemia el Ciego, 1296 a 1346. El hermano de Margarita de Brabante fue Juan II el Pacífico, por tanto, el tío de Juan I de Bohemia el Ciego. Casado Juan II el Pacífico con Margarita de Inglaterra, tuvieron un hijo, Juan III de Brabante el Triunfante, 1300 a 1355. Juan III el Triunfante tuvo 3 hijas. Una de ellas, María. Otra de las hijas fue Juana de Brabante, que se casó 2 veces, la primera vez con Guillermo II de Henao y la segunda con Wenceslao I de Luxemburgo, hijo de Juan I de Bohemia el Ciego, es decir, nieto de la anterior Margarita de Brabante, aquí primera, hermana de Juan II y por tanto, tía de Juan III de Brabante, el padre de María. Juana y Margarita de Brabante, aquí segunda, condesa de Flandes. Por si aún no era complicado, recordar que Juana de Brabante era nieta de Juan II el Pacífico, hermano de Margarita de Brabante, aquí primera, la abuela de Wenceslao I de Luxemburgo. La tercera hija ya mencionada era Margarita de Brabante, aquí segunda, condesa de Flandes, 1323 a 1380, casada desde 1347 con Luis II de Flandes, hijo de Luis I de Flandes, que al igual que Juan I de Bohemia murió en 1346 en la batalla de Crécy. Margarita de Brabante, aquí como segunda, condesa de Flandes, y Luis II de Flandes tuvieron una hija, Margarita III, condesa de Flandes, 1350 a 1405. Vida. Canonjías. Machaut fue nombrado canónigo de Verdún en 1330. De Arras en 1332. Y de Reims en 1333. La bula otorgada por el Papa Benedicto XII le permite conservar otra canonjía en 1335 en San Quintín, donde nunca vivió, aunque compuso el motete Martyrum Geema en honor de su santo patrón. Martyrum Geema. En 1340, cuando vivía en Reims, renunció a su puesto de canónigo a petición del Papa Benedicto XII. Recorrido histórico.
Como ya se ha mencionado anteriormente, Guillaume de Machaut nació en 1300. Se ha documentado la existencia de Guillaume Machaut, que vivía en Reims en 1310, y podría haber sido su padre. Las primeras referencias confiables sobre la vida de Guillaume provienen de una serie de bulas papales que lo mencionan como un clérigo, secretario, al servicio de Juan I de Bohemia el Ciego, conde de Luxemburgo y rey de Bohemia, el real aventurero vagabundo de Bohemia. Machaut viviría más de 20 agitados años del 1323 al 1346, al servicio de este noble apasionado de los banquetes, torneos, combates violentos, damas adorables, fiestas y campañas de guerra. Gracias a ello, Machaut visitó Francia, Luxemburgo, Flandes, Italia, Hungría, Polonia, Bohemia, Silesia, Prusia y Lituania, un universo de conocimientos sin duda poco común para la época, pero también se vio forzado a soportar las incomodidades propias de los viajes largos de aquellos tiempos, como fatiga, hambre y frío en países en los que desconocía su idioma. Aunque Machaut se retiró a Reims hacia 1340, siguió sirviendo a Juan de Luxemburgo hasta que éste falleció en 1346 en la batalla de Crécy. Uno de sus dits, Le Jugement du Roi de Boheme, está dedicado a él. Machaut, que ya era famoso a la muerte del rey Juan, pasó a prestar sus servicios a otros aristócratas y mandatarios. Tras una breve estancia con Bonne de Luxemburgo 1315 a 1349, Machaut a fines de 1349 pasó al servicio de Carlos II de Navarra, sin por ello romper sus buenas relaciones con la Casa Real de Francia. Carlos II fue hecho prisionero en mayo de 1356 y Machaut escribió entonces su largo poema Le Conforte Ami, con el propósito de consolarle en su cautiverio. Cuando Carlos II fue puesto en libertad, Machaut se alejó poco a poco de su lado. El último documento que los relaciona data del 16 de octubre de 1361. Luego estuvo con el duque de Berry, al que dedicó el Did de la Fontaine-Amoureuse. Y con Carlos, duque de Normandía, quien se convertiría en el rey Carlos V de Francia en 1364. La fama y el prestigio de Machaut fueron notables, como prueba el que Carlos V fuera a verle a su casa en diciembre de 1361. A raíz de la toma de Alejandría por Pedro de Lusignan, rey de Chipre en 1365, Machaut le dedicó su Did la Prise de Alexandrie. Exquisitamente educado, ya hemos visto que la vida de Machaut no estuvo exenta de episodios emocionantes, dignos de una novela de aventuras, como el periodo en que estuvo al servicio del rey de Bohemia, la manera en que fue admirado y respetado por la nobleza, los años en que se encontró al borde de la muerte por la peste negra, o la historia de amor excepcionalmente bella en el ocaso de su vida, que lo llevó a experimentar una segunda juventud durante su relación casi mágica con la joven de 19 años, Peronne de Armentieres, aventura que el poeta narra en su obra Le Boir Dit, compuesto entre 1361 y 1365. Desde 1355 Machaut vivió acompañado de su hermano Juan, quien por recomendación de Carlos II obtuvo también una prebenda en la Catedral de Reims. En una fecha no determinada se les uniría Eustache de Champs, sobrino y discípulo suyo al que se deben dos célebres baladas que deploran su muerte en 1377, puestas en música por Franco y Sandrié. Armes, Amours, Dames Chevalerie / Diagonal o Flower des Flowers de Toute Melodie.